Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Alberto Cerritos, te llaman urgentemente a la unidad de cuidados intensivos. Gritó la enfermera, y corrió por el estrecho pasillo del hospital. Alberto Cerritos trabajó en el hospital durante poco menos de 10 años, y durante este tiempo logró volverse indispensable. Era médico en la unidad de cuidados intensivos, todos lo consideraban un verdadero ángel a sus espaldas. Algunos médicos adultos afirmaban seriamente que Alberto Cerritos había hecho un trato con la muerte, y ahora él podía quitarle los pacientes de las manos. Allí también trabajaba un médico con más experiencia, pero cuando estaba de turno, las enfermeras negaban con la cabeza: si estuviera Betillo, definitivamente lo habría salvado. De lo contrario no se sabe. Cariñosamente lo llamaban Betillo. El doctor era guapo, en apariencia delgado, de pelo negro, con un agradable estrabismo en sus grandes ojos castaños. Nunca era grosero, incluso si la enfermera cometía un error en el momento más crucial, simplemente hacía todo lo que tenía que hacer solo. Siempre contó solo consigo mismo. Nadie escuchaba una palabra dura de él. Solo que ahora, ni una sola enfermera a lo largo de los años de trabajo ha logrado seducir a este hombre guapo con nervios de acero y corazón bondadoso. Algunas bellezas simplemente se encogían de hombros, preguntándose cuán conservadora era su orientación. Al escuchar esta versión, Alberto, en una de las fiestas corporativas, dijo con modestia que en el pasado había experimentado una ruptura difícil y que ahora no estaba de humor para una relación. Las muchachas suspiraron de admiración y se escondieron a la espera de un milagro. Una hora después, Alberto Cerritos salió de la unidad de cuidados intensivos. El paciente se salvó. Una muchacha lavaba ventanas mientras espera la visita de sus futuros suegros. Estaba muy nerviosa, quería que todo saliera perfecto y se excedió. Se inclinó un poco más, no pudo resistirse y cayó desde el cuarto piso hacia abajo. La rescataron, la operaron en la pierna, pero una hora después, los dispositivos en el panel empezaron a dar malas señales. Su condición se deterioró con acento agudo drásticamente, tuvo que ser reanimada. Su corazón era débil desde el nacimiento. Los familiares y el joven enamorado en la sala se volvieron locos. Después de hablar con ellos, Alberto Cerritos fue a la sala de doctores. «Es mi héroe, doctor». «Cerritos», le dijo la mujer al doctor, bebiendo té. Valeria Vázquez era una mujer ya en sus años, y dijo esto sin una pizca de nada personal. Ella siempre lo admiró como un profesional en su campo. «Valeria Vázquez, es usted un héroe aún mayor. Escuché sobre su cirugía vascular. Eso es mucho más difícil que lo que hago. Vamos, mis operaciones están planeadas. En su mayoría. Usted más a menudo que yo tiene que salvar a una persona en estado crítico. Como hoy. ¿Quién hubiera pensado que la niña tenía un corazón débil? Ella misma no lo sabía, la chica estaba en estado de shock. Es un milagro que incluso haya sobrevivido a una caída desde tal altura. Aparentemente, la anestesia le afectó el corazón. Beto tomó un sorbo de té y suspiró. No es claro. Podría haber muerto en la caída, del miedo. La puse bajo anestesia, no hubo problemas. Los parámetros estaban dentro del rango normal. Discutieron sobre la muchacha y Valeria Vázquez pasó a otro tema del que Beto no quería hablar. ¿Qué pasa con ese pobre vagabundo? ¿Sin mejoras?, preguntó ella. El vagabundo está durmiendo. Sus familiares no aparecieron, pero seguiré esperando. A veces, se necesita tiempo para una dinámica positiva. No estoy de acuerdo con el estado de ánimo de nuestro gerente. El hecho de que una persona esté privada de vivienda no significa que no necesite vivir. Está estable hasta ahora. Pero eso no está mal. Llegó en un estado tan pésimo que esa estabilidad es un auténtico milagro. ¿Te encuentras a menudo con milagros, Valeria Vázquez?, preguntó el doctor, levantando las cejas. La mujer sonrió y sacudió sus cortos rizos de cabello rubio. Es necesario a veces servir gratuitamente. Y no he visto eso.
Pero el director tiene razón en cierto modo. ¿No es así? Estuvo en cama durante un mes, sin cambios. No tiene familiares, la búsqueda no arrojó nada. Podría estar en coma por el resto de su vida, ya sabe. Y ni siquiera tienes parientes que luchen por tu vida, que lo ayuden a uno. Sin embargo, mantener al paciente no es gratuito y hay ciertas instrucciones. No, lo entendería si el gerente decidiera desenchufarlo de inmediato, pero ha pasado más de un mes. Beto frunció los labios. ¿Seguramente el gerente le pidió a Valeria Vázquez que hablara con él sobre este tema? Hay pacientes que se despertaron después de años. El hecho de que una persona no tenga familiares ni hogar no significa que no se le deban dar las mismas oportunidades en la vida. Me parece que el juramento hipocrático médico se trata solo de eso, y usted y yo estamos aquí para salvar vidas. No todos pueden salvarse, replicó el colega. Alberto Cerritos se levantó de la mesa, vaciando su taza de un solo golpe. Algunos no necesitan ser salvados, solo necesitan que se les dé una oportunidad. Y este pobre vagabundo tendrá una oportunidad. Estaba cansado de estos argumentos. Ahora, si hubiera familiares de este hombre, la cosa sería distinta. ¿Acaso no hay nadie que lo quiera? Alberto entró en la sala donde el vagabundo canoso yacía desde hacía varias semanas. Comprobó sus signos vitales, se aseguró de que las enfermeras lo estuvieran cuidando bien. Luego, se hundió en una silla junto al paciente y suspiró. No sé si puedes oírme, pero necesitas urgentemente volver a tus sentidos. El caso es que quieren desconectarte del aparato que te mantiene con vida. Tu conciencia debe regresar a tu cuerpo. Seguiré luchando por ti, pero tampoco te rindas. Seguro que tienes algo por lo que vivir. O por quien vivir. Vuelve con nosotros, mi paciente sin nombre, personalmente y realmente deseo esto. Dijo esto y salió de la habitación. Un gran gato persa peludo lo esperaba en casa. Un colega se lo regaló a Beto por su cumpleaños. El gato era de pura raza, arrogante y fanfarrón. Pero durante el día el animal se las arreglaba para no extrañar a su dueño, y cuando regresaba, Ron lo recibía con gruñidos y alaridos. Al gato de cara chata no le gustaban las caricias, y las negaba en cualquiera de sus manifestaciones. Tan pronto como Beto tomó a Ron en sus brazos, lo acarició, inmediatamente se retiró, se hizo a un lado e inmediatamente comenzó a lamerse exactamente en aquellos lugares que el ingenuo dueño se atrevía a tocar, y creía que Ron todavía lo amaba. Me voy a comer, ya vengo, no me grites, murmuró Beto, quitándose las botas. El gato maulló indignado, pidiendo comida. ¿Quién me daría de comer? Se rió entre dientes, tratando de recordar la última vez que alguien cocinó para él. No ha sucedido en bastante tiempo. Alberto alimentó a Ron, sacó chuletas del congelador, las descongeló y las frío en una sartén exactamente como decían las instrucciones del producto semipreparado. No quería hacer una guarnición, y Beto simplemente se preparó macarrones con crema para sí mismo fideos, también son fideos en África. Ron, ¿qué vamos a ver hoy? Preguntó, habiendo tirado previamente la ropa en la lavadora. El gato permaneció en silencio, fingiendo que no le gustaba ver el fútbol de la misma forma que a su dueño. Beto encendió el canal de deportes, cenó y se quedó dormido en el sofá, junto con Ron. El dueño no sabía que tan pronto como cae en el dulce abismo del sueño, Ron viene y se acuesta a su lado. Hacia la mañana, Beto empezó a dar vueltas y vueltas. Tenía esa terrible costumbre de los pedantes y perfeccionistas despertarse un par de minutos antes de la alarma. Entonces, aproximadamente 2 horas antes de la alarma, comenzó a dar vueltas. Su cuerpo parecía estar preparándose para volver a correr más rápido que el despertador, habiendo ganado la batalla con él. A Ron no le gustó esto, y se fue a dormir en un sillón. La mañana, lenta pero segura, iluminó la habitación con rayos de luz. Beto odiaba los amaneceres y, de hecho, era un búho, pero el trabajo es el trabajo. Se despertó, se cepilló los dientes, se dio una ducha rapidito.
Abrazó al gato, le dejó más comida y se hundió en el crujido de satisfacción detrás de sus mejillas esponjosas. Era un maravilloso día de abril afuera. El sol evaporaba el agua, los arroyos estaban casi secos, los pájaros cantaban como locos, ahogando, por momentos, hasta el ruido del bullicio de la carretera. Todo este idilio se hizo añicos una hora después, cuando la jefa del departamento, Diana Bonilla, ingresó al consultorio de Beto. Alberto Cerritos, vengo para hablar con usted. Ya entendía lo que se iba a discutir, e inmediatamente negó con la cabeza. Yo mismo lo patrocinio. Considéralo mi padre. No dejaré que se le desconecte. Comeré aire, pero no dejaré que le hagan eso. Y aún no han pasado 2 meses, ¿entiendes que volverá en sí? ¿Que despertará? Solo quieres matarlo, no le das una oportunidad. Diana Bonilla era una morena fornida con anteojos. Muy bonita, pero demasiado arrogante. Ella sonrió con altivez al ver lo nervioso que estaba el anestesiólogo reanimador. Entiendo. Desafortunadamente, estas decisiones no las tomo yo. Tenemos 2 pacientes más en el hospital en la misma condición. Si por la noche no vuelve en sí, nos veremos obligados a darle una oportunidad a uno de ellos. Al segundo hay que traerle equipo y otra cama. Alberto Cerritos escuchó que hubo un accidente por la noche. Los médicos se las arreglaron sin él, jóvenes especialistas geniales, pero 2 de cada 9 pacientes no salieron del coma. ¿Cuál es el problema de solicitar un segundo equipo? Sé con certeza que no se le negará. Puedo llamar a Luis Eduardo yo mismo si quieres. ¿O específicamente es mi paciente quien te tiene harta? ¿No te gustan los vagabundos? Beto pasó a la ofensiva. Nunca le había gustado la gerente, pero ahora ella se estaba comportando simplemente de manera inhumana. ¿Me estás amenazando, Alberto Cerritos? Diana Bonilla entrecerró los ojos y se acercó, demostrando que no le tenía miedo. Alberto odiaba este manierismo. ¿Por qué ella, una mujer adulta, tiene tantos aires de adolescente y madura? Este es mi paciente, y no dejaré que lo desconecten de la máquina. Si es necesario, involucraré tanto a la gerencia como al público. Considera que este vagabundo es mi pariente. Tengo malas noticias para ti. La alta dirección ya es consciente del problema. HABLE con acento agudo con Luis Eduardo hoy. Esta es nuestra decisión conjunta con él. Alberto Cerritos escuchó que la gerente se estaba acostando con un funcionario local, pero se le olvidó y comenzó a amenazar. No cayó en cuenta. Ella ya había arreglado todo con él. Bueno, aparentemente los rumores eran ciertos. Beto no supo qué decir, solo miró al vagabundo, que yacía inmóvil en la cama, como antes. En ese momento, un niño irrumpió en la habitación. Él, al principio, miró tímidamente por la puerta, y cuando vio al vagabundo, voló allí como un loco y corrió hacia él. La gerente y Alberto quedaron desconcertados. No puede ser. Estás vivo. Papá. ¿Por qué no te despiertas? Beto tomó al niño de la mano. Cuidado, no tires los goteros. ¿De dónde saliste? ¿Es este tu papá? Preguntó Beto. El niño, limpiándose las lágrimas que corrían en caudales, asintió. Este es mi papito. Lo he estado buscando por todo el hospital. Lo he estado buscando durante un mes. Dijo, arrugando la nariz con resentimiento. Alberto Cerritos se volvió hacia la gerente. ¿Aún quiere desconectar a este paciente de la máquina? Preguntó. Diana Bonilla se encogió de hombros confundida. ¿Desconectarlo? ¿Quiere que mi papá se muera? No, no lo apague. Se lo suplico. Por favor. No tengo a nadie más que a él. A nadie. No tengo mamá, solo papá. Trátelo un poco más. Deja que se mejore, por favor. El niño estaba llorando. La gerente estaba tan confundida que no sabía qué decir. Puede que Diosito me haya escuchado mis plegarias. Si los periódicos se enteran de que quieres desconectar a un padre soltero del aparato, te comerán viva. Fue una victoria. Está bien,
Si se trata de eso, ponle una bata de baño al niño y vigílalo. Déjalo acostado. El gerente salió de la habitación, mirando de soslayo al chico. Beto se sentó a su lado y lo miró a los ojos. Ahora dime, ¿de dónde vienes? ¿Te han pedido que actúes en esta actuación? Preguntó Beto. El chico se limpió la nariz y se estremeció. ¿Quién me ha pedido qué? Es mi padre. Lo golpearon unos pandilleros hace un mes. Hace más de un mes. Llamé a una ambulancia por él, vi cómo se lo llevaban, pero no supe a dónde lo llevaban. Tenía tanto miedo que solo lloraba y lloraba. Los médicos se lo llevaron rápidamente, hicieron ruido, sembraron el pánico. Había un mar de sangre. Beto asintió. Sí, tu papito lo consiguió. Vamos, te daré un té y te contaré todo sobre él. Beto ayudó al niño a quitarse la chaqueta. Tenía ropa bastante decente. En apariencia, el chico tenía unos 7 a 8 años. Inteligente, buena oratoria. Se podía ver de inmediato el niño no estaba malcriado, era muy maduro para su edad. Tomó té con caramelos ordinarios y se regocijó. Significaba que no comía dulces muy a menudo. Cuéntame de ti. ¿Con quién vives? ¿Quién te trajo al hospital? ¿Cómo te llamas? Beto preguntó con una sonrisa. Soy Sergio, dijo el niño con cansancio, desenvolviendo el tercer dulce, vivía con mi papá en la calle. Bueno, no en la calle, luego en una casa abandonada, luego en un departamento comunal, alquilábamos una habitación. Luego, con el dinero, se volvió completamente complicado, vivíamos en un garaje. Aquí y allá. La abuela vivía sola, en un asilo. No la recuerdo para nada, decía mi papito, yo era muy pequeño entonces, él la ayudaba, ya casi no caminaba. Vivió durante 2 años, en el calor. Era curandera, trataba con hierbas. Tanto a mí como a mi papito. Y luego, ella murió, la casa se vendió como chatarra y tuvimos que salir. Desde entonces, donde quiera vivíamos. Ahora estoy en un refugio. Los médicos me enviaron allí cuando golpearon a mi papito. Entonces él entregó el metal, recibió un buen dinero. Queríamos comprar ropa con él, pero no tuvimos tiempo. Los pandilleros lo llevaron todo y le golpearon la cabeza. Aquí. Ya en el albergue me dieron otra ropa, más limpia. ¿Cómo vivías en la calle? ¿Y la escuela? Yo acabo de cumplir 7 años. Papá dijo que el próximo año habría que decidir algo. Seguía diciendo que pronto viviría de manera diferente. Lo que quiso decir, no lo dijo. Esperando algo, como si. Ahora no lo sabré. Pero sé leer y escribir, él me enseñó. ¿Estás robando? Para sobrevivir. No, no robo. Pido limosna en la iglesia. Pero solo cuando hace calor. Cuando el clima está feo lo hace mi papá. Aquí, a Alberto le llamó la atención una pequeña cruz pectoral que colgaba del cuello del niño. Todo está claro contigo. ¿Dónde conseguiste esa cruz? Me es familiar. Lo he visto en alguna parte antes. Es mía, no la robé. Sergio se asustó. Sí, no digo que te la robaste. Solo pregunte. No sé de dónde es. La he estado usando toda mi vida, mi papá dice que me la dio mi madre. Él no habla de ella. Solo me dijo que era una mujer hermosa y muy amable. ¿Dónde está ella, y qué le pasó? No dice. Creo que ella murió, de lo contrario él lo habría dicho. Y así, protege mis sentimientos infantiles. Beto se rió entre dientes infantiles. Solo un niño diría eso. Eres gracioso. Déjame llevarte para que no te regañen en el refugio. Ahora te tomaré bajo mi propia responsabilidad y te llevaré a tu padre. Él, ya sabes, necesita que hables con él. Los que están en coma escuchan todo, y si alguien familiar con ellos habla, pueden despertarse. Los familiares les leen libros, ven, siéntate junto a él. Entonces, vas a estar viniendo aquí. ¿Quedamos?
Beto preguntó, y el niño rompió en una sonrisa. Claro que sí. Lo haré. Le pediré a mi papá que se despierte, y él estará conmigo otra vez. Lo despertaré. Beto llevó al niño al orfanato y habló durante mucho tiempo con la directora. Ya se había levantado el pánico. Quería llamar a la policía, el niño se había ido. Ella era la responsable de él. No quería dejarlo ir con Beto donde su padre. Nadie tiene documentos para el tipo. ¿Quién sabe si es su padre o un extraño? Consiguieron convencerla solo con amenazas. Alberto dijo que no contactaría a las autoridades y no les informaría que el niño se escapaba del orfanato y caminaba por la ciudad. Además, prometió que dejaría una copia de su pasaporte, cualquier documento como garantía, si solo se le diera la oportunidad de llevar al niño donde su padre. Bueno, si eso ayuda a que su padre mejore, entonces está bien. La gerente se dio por vencida. La batalla había terminado. Sergio fue salvado. Segunda victoria del día. Beto estaba de muy buen humor. En el trabajo, salvó otra vida al darse cuenta a tiempo de la causa de la caída de presión. Tuvo que llamar a Valeria Vázquez. Ella realizó la operación rápidamente. El paciente se salvó. Cuando empezaba a oscurecer afuera, Beto se fue a casa. Al abrir la puerta, escuchó el familiar maullido gruñón. En ese momento, pensó que sería necesario conseguirle un gato como compañero. Entonces Ron no estaría tan triste por su ausencia. Cuando el gato ya había sido alimentado y dormía en el sillón, y el partido de fútbol había terminado, un pensamiento vino a la cabeza de Beto. De repente recordó claramente dónde había visto una cruz así. Una imagen apareció ante sus ojos: su exnovia, y una pequeña cruz pectoral en el pecho. Lo vio allí, absolutamente. Ella lo tenía. Sobre su pecho. Metió la mano en la mesita de noche debajo del televisor y sacó una pila de fotografías antiguas. Empezó a mirarlas y, como si, se sumergiera en el pasado. Begoña era tan joven, dulce. Ella lo miraba desde cada foto y sonreía. Ahora el motivo de la separación le parecía algo frívolo. Alberto y Begoña se conocieron en la universidad. Begoña era un poco más joven, de algún pueblo lejano. Excelente estudiante, medallista, ella misma ingresó a la universidad con beca. Se conocieron, se hicieron amigos, se enamoraron. Todo fue maravilloso. Entonces, Beto decidió que era hora de que vivieran juntos, aunque solo se conocían desde hacía 2 meses. Begoña realmente se clavó en su alma. Tenía miedo de extrañarla, miedo de que alguien se la llevara. Quería que ella se pusiera el anillo en el dedo lo antes posible y tomara su apellido. Pero Begoña no quería casarse, le decía que todo estaba bien de todos modos. Ella tampoco quería un hijo, pero no todo dependía solo de ella. Beto intentó varias veces que el embarazo, sin embargo, se llevara a cabo. Pero, aparentemente, eligió el tiempo de ciclo equivocado para esto. Había otra persona con la que era cercano en ese momento. La llamaban Ángela. La muchacha era su compañera de clase y amiga. Ella también ingresó a la escuela de medicina, siempre fue amable. Los padres de Beto pensaron que algún día él y Ángela se casarían, pero Begoña barajó todas las cartas. Ángela no lo demostró, pero estaba terriblemente celosa de Begoña. Cuando Begoña y Alberto se mudaron juntos, ella perdió toda esperanza y, en una fiesta universitaria, bebió demasiado. Ángela se armó de valor, y simplemente sacó sus agallas. Se acercó a Beto y se colgó de su cuello. Y lo besó delante de todos. Beto estaba tan sorprendido que no la apartó de inmediato. Begoña lo vio todo. Tuvieron una conversación en casa. Ella siempre te ha coqueteado. ¿No lo puedes ver? Ella está enamorada de ti. Y hasta te besó. ¿Debería mudarme y dejarle paso? Begoña estaba celosa. Vamos, la conozco desde que andábamos pañales. Ella no está enamorada de nadie. Ángela es solo una vieja amiga, compañera de clase. ¿O debo dejar de hablar con mis amigos?
Beto era joven, se puso de pie a la defensiva. No entendía cuál era su culpa, no entendía los sentimientos de su novia. No voy a compartirte con nadie más. Incluso hablaste de matrimonio. Sí, solo para hacérmela con viejas. Palabra por palabra, y estalló un escándalo. Begoña fue a pasar la noche con una amiga. Beto pasó el resto del día sin ella y por la mañana se fue a la universidad. Esperaba encontrarse con Begoña allí y hablar. Pero se encontró con Ángela. Escucha, lamento lo de ayer. Estaba borracha. Espero que no te hayas metido en problemas por mi culpa. Beto se encogió de hombros. En realidad, sí tuvimos problemas. Begoña incluso fue a pasar la noche en otra parte. ¿Por qué hiciste eso? No tienes ningún sentimiento por mí, ¿verdad? Preguntó, recordando las palabras de Bego. Ángela lo miró a los ojos. ¿Y si hay qué pasa? Bueno, eso sería un problema porque... Antes de que pudiera terminar, ella lo detuvo con un beso. Fue inesperado. Había muchos estudiantes alrededor, todos los miraban. Te amo. Hace tiempo que quería confesártelo. Y entiendo todo, pero solo quiero que lo sepas. Ángela se levantó y salió corriendo porque se sentía avergonzada. Beto miró hacia arriba y vio a Begoña. Estaba parada a 3 metros de él y vio todo. Esa misma noche, trasladó todas sus pertenencias al dormitorio estudiantil y nunca volvió a mirarlo a los ojos. Beto trató de hacer las paces con ella, trató de explicarle que no había pasado nada. Durante casi medio año corrió detrás de Begoña, caminó sombrío, como una sombra. Dejó incluso de saludar a Ángela. Pronto, un muchacho mayor, de los lugareños, comenzó a cortejar a Begoña. No estudiaba en la universidad, tenía amigos ahí que le presentaron a Begoña. Empezó a darle flores, a llevarla en carro. Beto estaba enojado por esto, solo le parecía que las cosas iban a una tregua entre ellos, cuando intervino Beto. Luchó contra el tipo, pero perdió. El muchacho desde la infancia iba a clases de artes marciales. Pensé que había algo real entre nosotros. ¿Cómo pudiste cambiarme por él? Beto le preguntó en voz baja y con calma. Su pelea acababa de tener lugar frente a toda la residencia de estudiantes. El nuevo novio llegó donde Begoña con flores, y Beto estaba cerca, así que decidió explicarle al tipo que había llevado su escoba a la dirección equivocada. Beto tardó un par de minutos en ahogarse con su misma sangre. Tenía la nariz rota. Begoña ahuyentó a Beto arrojándole un ramo. Corrió hacia Beto, pero lo humillaron en público y no estaba de humor para rendirse. No teníamos nada. Calmate. ¿Qué te pasó? Te vi besando a tu Ángela 2 veces, y Luis solo me ha regalado flores. Ni siquiera nos tomamos de la mano. Beto se levantó del asfalto. Él o yo. Begoña cruzó los brazos. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Dejar de hablar con mis amigos? Ella lo citó. Él había dicho esta frase durante su pelea por Ángela. Ahora ella lo repetía. Él o yo. Alberto repitió su pregunta. No elegiré. No estoy satisfecha, vete. Dijo apresuradamente. Inmediatamente se arrepintió de esas palabras, pero ya era demasiado tarde. Me voy, dijo Beto, y se fue, cojeando. Ya no miraba en dirección a Bego. Es como si estuviera avergonzado. Ella tampoco lo miraba. Pronto, un amigo dijo que Beto y Begoña comenzaron a salir. Alberto luego fue a hacer prácticas y pidió especialmente un permiso en otra ciudad. También hizo una pasantía allí. Le prohibió a sus amigos y familiares recordarle a Begoña, y nadie volvió a decir una palabra sobre ella. Beto estaba seguro de que había estado casada con ese tipo durante mucho tiempo. Estaría en su casa, con un montón de niños de él. Han pasado tantos años, pero aún han quedado cenizas de ese fuego, susurró, mirando las fotografías donde él y Begoña estando juntos. No levantó la mano para quemarlas, por lo que simplemente las metió en una caja con el resto de las fotografías, y no las volvió a abrir.
En una de las fotos, examinó su cruz. De repente, los recuerdos aparecieron en su cabeza. Esta es la única copia en el mundo. La cruz la hizo por encargo un amigo de mi padre. Él era joyero. Ese fue su último trabajo. Fue mi padrino de bautizo. Era una persona increíble, pero la enfermedad se lo llevó. Fumaba desde los 8 años, por lo que no vivió hasta los 60. Mi papá siempre estuvo orgulloso de conocerlo. Me decía que yo tenía el padrino más amable y generoso del mundo. Era un hombre solo, su familia murió en un accidente. Ganaba mucho dinero, pero le quedó solo para comida y alojamiento. El resto se repartió entre los niños, los pobres. Ayudó a niños enfermos, ahorraba y pagaba sus tratamientos. Era una persona maravillosa. Y es desagradable que me haya hecho esta cruz cuando recién nací, y papá le pidió que fuera mi padrino. Me bauticé a los 2 meses, después de unos años, mi padrino se había ido. Su corazón latía más rápido en su pecho. En otra foto, la cruz se veía mucho más cerca. Definitivamente era su cruz. Pero, ¿cómo llegó hasta el niño, el hijo de un vagabundo? ¿Y por qué el padre de un niño de 8 años parece de 60? ¿No es demasiado mayor para ser su padre? Tantas preguntas se asentaron en su mente que era difícil averiguar que de todo lo que sabía era verdad. Beto se durmió con dificultad y dio vueltas y vueltas toda la noche. El gato lo dejó tan pronto como se dio cuenta de que su dueño no lo dejaría dormir esa noche. Sin embargo, por la mañana, Beto cayó en un sueño pacífico y tranquilo. En ese mismo momento, Ron decidió que había dormido bien y saltó sobre su pecho desde la mesita de noche. Dios mío. Ron. ¿Quieres que me muera? Beto estaba asustado. Eran apenas las 7 en el reloj. Es demasiado tarde para irse a la cama, se dormirá justo cuando va a sonar la alarma. Miró al gato con desaprobación. Ron se lamió, sin prestar atención a la indignación del dueño. Bueno, ¿qué tipo de animal eres? Beto se quejó y fue a prepararse un poco de café. La siguiente semana fue muy ajetreada. Beto llevaba a Sergio donde su padre casi todos los días, y se sentaba con él durante un par de horas, hablaba con él y le contaba cómo le iba en el refugio. Todavía quedaban más preguntas que respuestas. Incluso si el vagabundo se despertara, ¿cómo explicará el origen del tipo? ¿Por qué no tenía documentos, vacunas? A él simplemente no le darán al niño ahora. La única forma es robándoselo. Esto no será un problema, dadas las extraordinarias habilidades de Sergio y su apasionado deseo de estar cerca de su padre. Pero, ¿será mejor que ande en la calle? Ha llegado la edad, es hora de ir a la escuela. Es hora de adquirir nuevos conocimientos, experiencia en comunicación. ¿Qué le puede dar a un niño un hombre que vive en la calle? Beto suspiró. Le dio lo más importante: su familia. Todo huérfano soñaría con vivir eso, incluso en la calle, solo con un ser querido. La soledad es especialmente difícil de soportar en la infancia. Paraliza, haciendo que el corazón se vuelva insensible para siempre. Una semana después, llegó el fin de semana. Alberto lo pasó limpiando la casa, viendo viejas películas ochenteras. Además, a menudo comenzaba a mirar en la mesita de noche debajo del televisor y revisaba fotografías antiguas. La curiosidad se apoderó de él, e incluso intentó encontrar a Begoña en las redes sociales. Sin embargo, solo encontró su antiguo perfil, de sus días de estudiante. Ella no apareció en el Facebook durante muchos años. No ha surgido más información sobre ella. Tampoco logró buscarla por el nombre del tipo de su novio o olvidó por completo su apellido. Así que no es el destino, pensó en voz alta, y cerró la computadora portátil de un golpe. El lunes por la mañana empezó como siempre café, ron, camino al trabajo. Se estaba poniendo más cálido afuera. Entró al edificio del hospital, pensando que debería ir a traer Sergio, llevarlo con su padre. Alberto Cerritos. Rápido. Es por tu paciente. Su corazón latía más rápido en su pecho.
¿Realmente murió? ¿Cómo es eso? Estaba estable. ¿O, tal vez se le desconectó silenciosamente del dispositivo el fin de semana? ¿Diana Bonilla realmente estaría de acuerdo con esto? Esto es equivalente a un asesinato. Y luego vio al niño, sus ojos, ¿cómo podía ser así de injusto? Recupero la conciencia, añadió la enfermera, interrumpiendo el torbellino frenético de pensamientos en la cabeza del doctor. Beto exhaló. Por ahí es donde deberías haber comenzado. Casi me matas de un susto. ¿Cuándo ocurrió? Examinó al paciente. Hablaba muy despacio, su desempeño estaba dentro del rango normal. Su vida ya no estaba en peligro. La propia Diana Bonilla se acercó a él, lo examinó y le recetó un tratamiento. Aparentemente, se sintió avergonzada de haber estado a punto de quitarle la vida a este hombre y, por lo tanto, de dejar al niño huérfano. El tratamiento consistió en los mejores medicamentos, algunos de los cuales compró con dinero de patrocinio. Mi hijito. Mi hijo. ¿Dónde está? Preguntó el vagabundo cuando todos los demás abandonaron la habitación. Beto sonrió. No te preocupes. Está en un refugio, allí lo dejaron los médicos cuando te llevaron. Hace 1 mes y medio que vive allí, tiene comida, ropa, un techo sobre su cabeza. Salió corriendo de allí para encontrarte. Te lo traigo ahora, a menudo se sentaba junto a tu cama y te hablaba. ¿Te acuerdas? El vagabundo miró al médico, pensando lentamente en lo que estaba pasando. Tráigame a mi hijo. Quiero verlo. Dijo con lágrimas en los ojos. Beto simplemente no pudo negarse. Inmediatamente fue por el muchachito, lo trajo. Sergio lloró todo el camino al escuchar que su padre había vuelto en sí. En el refugio lo asustaron diciéndole que pocas personas vuelven a la vida después de un coma. Estaba acostumbrándose a la idea de que su padre se había ido, pero se negaba a creer. El encuentro fue muy cálido, el niño se aferró a su padre y no lo soltó. Alberto los dejó por casi 1 hora, permitiéndoles hablar solos. Luego miró hacia la habitación. Es todo, Sergio, ya está. No más. Tu padre necesita descansar, aún le queda un largo tratamiento y recuperación por delante. ¿Quieres que se mejore pronto? Preguntó. Sergio asintió, abrazó a su padre, se despidió de él y salió de la sala. Beto llevó al niño a un orfanato. En el camino, solo le preguntó una cosa. Ahora mi papito no morirá, ¿verdad? ¿Cómo responder a esta pregunta? Creo que no, pero no podemos saberlo con seguridad. Ahora se está recuperando, y no tienes que preocuparte, yo me encargaré de él, y te llevaré con él mañana. No te preocupes, definitivamente iré. Si no mañana, entonces pasado mañana seguro. Entiende, cualquier cosa puede pasar, soy médico y tengo operaciones de emergencia cuando no puedo irme. Entonces, espérame y obedece a los médicos. Volviendo al paciente, al final de la tarde, Alberto decidió hacerle esta pregunta. Dime, Pedro, ¿Sergio es realmente tu hijo? Preguntó. Ahora Beto sabía que el nombre de su amado paciente era Pedro Simán. El nombre era más adecuado para algún diplomático u hombre de negocios de alto rango, pero no para una persona sin hogar. Deja caer la sopa. Una muchacha me lo regaló hace 5 años. El pequeño tenía 2 años. La chica es buena, lo alimentó, consiguió ropa en alguna parte. Ella horneó bollos y me los trajo. Buena joven. Un día, ella vino corriendo por la noche y pidió dejar al niño. Dijo que volvería por la mañana. Alguien la perseguía. Entiendo que ella tenía algunos problemas. Bueno, no me negué. Solo que ella no apareció. No podría darlo a un orfanato. Yo mismo crecí en un refugio, por eso me convertí en una persona sin hogar. Nadie necesita a unos niños sin hogar. Dejé al niño conmigo, así que, considera, soy su padre. Simplemente no de sangre.
Alberto se fue a casa ese día, pero no pudo esperar hasta la mañana. Regresó al hospital bastante tarde. Por supuesto, todos lo conocían y lo dejaron entrar. Entró en la habitación de Pedro Simán y le mostró una fotografía. Siento molestarte. Dime, ¿es esta chica la madre de Sergio? El vagabundo cerró los ojos por la luz brillante, luego parpadeó y miró la fotografía. Es ella. Creo que se llamaba Begoña, pero ya no recuerdo. Fue hace mucho tiempo, y nunca la llamé por su nombre. Cada vez la llamaba hija. ¿Tú la conoces? Beto asintió y se sentó junto a la cama. La conocía antes, hace mucho tiempo. La reconocí por la cruz. Ella llevaba esta cruz y la vi en Sergio. El vagabundo ya estaba hablando con un poco más de confianza que en la mañana. Iba a dar a Sergio al monasterio. Se habría educado allí. Tenemos uno en las afueras de la ciudad, ahí llevan a los huérfanos. Podría visitarlo allí todo el tiempo que quisiera. Harán de él un hombre. Pero aquí, en un albergue, no sé. No recuerdo nada bueno de mi infancia, tal vez ahora sea diferente, pero antes era malo. Si pudieras encontrar a su madre, tal vez podríamos ayudar al niño, ¿no crees? Beto negó con la cabeza. No sé dónde está ella ahora. Si está viva o no, pero haré todo lo posible para encontrarla. Habiendo soportado apenas hasta el fin de semana, Alberto fue al albergue donde vivía Begoña. No puedo darte esa información, Beto. Esto es ilegal. Entienda por favor, ella tiene un hijo. Un muchachito. Y necesita una madre. Ella simplemente desapareció. Le pagaría a un detective, solo que ahora cobran mucho dinero, y no tengo tanto. Yo, un tonto, hice reparaciones, e invertí todo en eso. ¿Puede usted ayudarme? Su antigua profesora de patología y decana a tiempo parcial de la universidad negó con la cabeza. Me vas a llevar al monasterio. Voy a ver qué puedo hacer. Ella se fue y se fue por casi una hora. Alberto estaba nervioso, y le vinieron a la mente recuerdos de Begoña, de los tiempos en que estudiaba aquí, tomaba exámenes, asombraba a los maestros con su conocimiento. Su comportamiento fue terrible desde los primeros días. Beto fue el principal matón y bromista. Pero su conocimiento era un orden de magnitud superior al de los demás. ¿Los profesores estaban asombrados cuando tenía tiempo para estudiar? Amaba la medicina, la adoraba, por lo tanto, profundizaba fácilmente en todos los aspectos, y si se le escapaba un tema, definitivamente lo estudiaba por su cuenta. Lo siento, Beto, no tenemos sus datos. Tampoco se sabe nada de sus padres. Sucede. Pero están los datos de Alicia. Era amiga de Bego, ¿te acuerdas? Tal vez ella sepa algo. Beto recordó a su amiga. Ellos, de hecho, fueron muy amigos todo el tiempo mientras conoció a Begoña. Muchas gracias. Gracias por ser un buen médico. Escuché mucho sobre ti, Alberto, salvaste muchas vidas. Y este es su mérito. Sonrió, y miró el papel. En todo caso, no la traicionaré. Diré que encontré la dirección yo mismo. La decana de la universidad asintió y le despidió con una sonrisa. Desde allí, Beto fue a la dirección de Alicia Ramos. Era un edificio de gran altura común en el centro de la ciudad. Subió al 5º piso sin ascensor y pensó que había acabado con su forma física. No había ascensor y resultó ser más difícil subir de lo que pensaba. Anteriormente, Beto corría en el parque, pero luego lo abandonó. Y 7 kilos de más llegaron a lo largo de los años de alguna manera por sí mismos. Como es de esperar. Tocó el timbre y esperó a que se abriera la puerta. Apareció en la puerta Alicia. ¿Beto? ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo es que estás aquí? Una chica linda miró a su viejo conocido y no podía creer lo que veía. Ella lo invitó a la casa y preparó té. El apartamento era cómodo. Había un pequeño perro de patas cortas en la casa y 2 gatos. Además, en algún lugar del dormitorio, un loro cantaba. Alicia tuvo 2 hijos, un niño de 6 años, una niña que no tenía más de 1 año.
Mi esposo está en el trabajo, es una pena que no lo hayas encontrado. Me casé con Sebastián González, ¿lo recuerdas? Ella dijo. Beto se rió. Alicia era una de las chicas más populares y Sebastián era un chico bajito que no dejaba de soñar con ir a Japón e incluso aprendió japonés. Vaya cosa. ¿Y cómo te ha ido a ti? Preguntó. Sebas nunca aprendió el idioma, pero se convirtió en un buen médico. Visitamos Japón durante nuestras vacaciones, casi todos los años. Ahora tenemos 2 japoneses, Julia y Daniel sonrió, ¿y probablemente viniste a averiguar sobre Begoña? Alberto se sorprendió por su perspicacia. ¿Cómo adivinaste? Preguntó. Supuse que algún día querrías saber sobre ella. Y además de mí, casi nadie te ayudará. Begoña se casó con Luis y dio a luz a un hijo. Hablemos un rato más. Sé que no debería ser yo quien te diga esto, y probablemente no debería serlo, pero dadas las circunstancias y el hecho de que viniste a mí por tu cuenta, no puedo quedarme callada. Begoña me dijo que estaba embarazada de ti. Luis no sabía esto, pero lo sospechaba. Sus padres también desconfiaban de Begoña, no les gustaba. Y Luis también la golpeaba, y más de una vez. No le dio paternidad a su hijo, y ni siquiera le dio su apellido. Begoña dijo que se iban a divorciar porque Luis bebía todo el tiempo y la golpeaba. Entonces, todo pareció mejorar. Le pidió perdón, dijo que no podía vivir sin ella y que la aceptaría incluso con el hijo de otra persona. Iban a concebir los suyos propios. Begoña se calmó. No nos hemos visto en mucho tiempo, y ya me enteré por otras personas que Luis murió y Begoña fue encarcelada por su asesinato. Supuestamente, ella se defendió, pero se excedió. Todavía es homicidio por negligencia, y dado que Luis tenía padres muy influyentes, le dieron 5 años. Su hijo tenía entonces unos 2 años, probablemente, ella ya se había ido, o estaba a punto de ser liberada. Sí, ella todavía está viva. No sé nada sobre ella. Quería ir, pero no me atrevía. Estaba asustada, para ser honesta. Intimidada. Alicia se quedó en silencio. Beto se sentó, mirando una taza de té y se dio cuenta de que todo este tiempo tenía un hijo. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Era tan difícil decirlo? Muchas gracias. Te lo debo, Alicia. Le contó la historia sobre un vagabundo y su hijo, dijo que ya conocía a su hijo, solo que no entendía que era él. O tal vez lo sentía en algún lugar dentro, por eso iba a verlo casi todos los días. Se despidió de Alicia y Beto se fue al refugio. Allí le contó a la directora toda la historia, sobre la cruz, el vagabundo y su primer amor. Quiero llevarme al niño a casa. Él es mi hijo. Lo siento, pero esto lleva tiempo. De hecho, mucho tiempo. Pero puedes visitar a Sergio. Mientras tanto, reúna los documentos, realice una prueba de paternidad y comuníquese con servicios sociales. Se le informará todo con más detalle. Beto habló con el niño. No le dijo que él era su propio padre. Decidió que se lo iba a decir más tarde. Demasiado ha sufrido sobre el chico últimamente. Hablaron de corazón a corazón. A partir de ese día, Alberto comenzó a acudir a él casi todos los días. Le daba regalos, dulces. Ron estaba fuera de sí, el propietario comenzó a regresar a casa incluso más tarde y se iba antes. La única concesión para él fue el permiso para llevar a Sergio al hospital, donde don Pedro Simán. Sergio, después de todo, como antes, lo consideraba un padre. Llevó mucho tiempo reunir los documentos. A Beto se le dijo cómo acelerar el proceso y cuánto dinero se necesitaba para esto. Pagó la cantidad requerida y ya estaba esperando una decisión sobre su caso. Al mismo tiempo, todavía se las arreglaba para trabajar, pero todos sus pensamientos estaban en donde vivía su hijo de 7 años. Solo que ahora veía claramente que Sergio tenía los ojos, la sonrisa de Begoña y las orejas exactamente como las de su madre. Todo encajaba.
Esa noche, Alberto entregó el turno. Por motivos de trabajo, llevaba 2 días sin ver a Sergio. Y durante más de un mes no pudo decirle que él era su propio padre. También les dijo a los maestros que no le dijeran nada. Solo le dijo a Pedro Simán, y se alegró de saber que el niño no se quedaría en el orfanato, sino que quedaría en buenas manos. El vagabundo se estaba recuperando a pasos agigantados y seguía recibiendo tratamiento en el hospital. Para hacer esto, sin embargo, tuvo que ser inteligente con los documentos, porque era imposible retener al paciente por tanto tiempo. Y no tenía todos los documentos. Pero no lo mandó directamente de un coma a la calle. Allí, por supuesto, hacía calor y sol. Junio calentó cualitativamente la ciudad, obligando a los residentes a sudar durante las horas pico. Pero, al final de la tarde, las temperaturas se calmaban y los residentes estaban ansiosos por caminar. Buenas tardes. Me dijeron que podría encontrar a don Pedro Simán aquí. Una mujer con una larga trenza entró en la oficina. Delgada hasta el agotamiento, moretones debajo de los ojos. Sin maquillaje, mal arreglada. Pálida. ¿Begoña? Beto casi tuvo un derrame cerebral. Se sentó en el sofá y la chica entró en la oficina. En su mano tenía una bolsita, sencilla, hecha de tela. Llevaba una camiseta sencilla y vaqueros ajustados. No seamos nostálgicos. Estoy buscando mi hijo. Vivió todo este tiempo con don Pedro Simán. Me dijeron que este es su paciente. ¿Dónde puedo encontrarlo? Ella habló amenazadoramente, claramente sin contar con una cálida bienvenida. Poco sabía ella que él estaba casi bajo custodia. Pedro Simán está aquí, en el hospital. Siéntate 5 minutos, tengo tanto que contarte. Que me lleves donde don Pedro Simán. Ella acuñó cada palabra y, obviamente, estaba nerviosa. Dios mío. Begoña, sé lo del niño. Sergio es mi hijo. Me enteré de todo. Lo recogeré del refugio en los próximos días. Todo está bien con él. Tiene tu cruz consigo. La mujer se quedó desconcertada. El hielo se rompió, y de repente dejó de lado su espíritu de lucha y se echó a llorar. La sentó en el sofá y le dio té. Los otros médicos ya habían salido de su turno y no había nadie en la sala de los médicos. Así que lo sabías. ¿Pero cómo? Preguntó ella, calmándose un poco. Beto le contó toda la historia de principio a fin. Begoña escuchó, pero contuvo sus emociones. ¿Y tú? ¿Qué pasó con ese novio tuyo? ¿De verdad has estado en la cárcel? Preguntó a quemarropa, sin saber cómo abordar delicadamente el tema. No le dije que el bebé era tuyo. Los médicos se equivocaron con las fechas y podría ser el hijo de Beto. Y era muy temperamental y celoso. Y peleaba no solo contigo, también conmigo. Pero, cuando la ira lo dejaba ir, se convertía en el más dulce y amable. Y así constantemente oscilaba emocional. Di a luz antes de lo que esperaban los médicos. La diferencia fue de semanas, y yo misma no entendía de quién era el niño. Tú y yo rompimos, y después de un par de semanas ya acepté volver con él. Me ofendí, traté de olvidarte, y ni siquiera pensé que todo llegaría tan lejos con nosotros. Todavía esperaba que nos reconciliáramos. Pero no me atrevía a acercarme a ti. ¿Entiendes? Beto le tomó la mano y su interior se agitó. Como si no existieran esos años, esas pruebas. También me prohibí pensarte, prohibí a todos hablar de ti, pero no te olvidé. Begoña bajó los ojos, avergonzada. Aún no lo sabes todo. Acabo de salir de la cárcel. Estuve allí durante 5 años, Beto. Y esto no puede sino cambiarte, ahora soy una convicta que no ha visto a su hijo. Ni siquiera lo reconocería si lo viera. ¿Preguntaste qué pasó? Beto se dio cuenta de que el niño no era de él. Los médicos dijeron que nació a término completo y maduro. Hicimos una prueba y confirmó que Sergio no era el hijo de Luis. Lo sospechaba, y no le dio su apellido.
Y pospuso la boda. Empaqué mis cosas y me fui, y él comenzó a perseguirme. De todos modos, fue difícil para mí. Trabajaba y dejaba a mi hijo con una vecina que, por la bondad de su alma, me lo cuidaba durante 6 horas al día. Apenas podía arreglármelas entonces. No terminé la universidad, no tuve tiempo. Te fuiste a practicar, entonces te convertiste en pasante. Y yo me di de baja por maternidad. Yo, Beto, no acepté volver con él, pero comenzó a amenazar con suicidarse. Y su madre me llamó, y entre lágrimas me pidió que pensara. No me recibieron muy bien, pero ahora, cuando Luis estaba tan desconsolado sin mí, decidieron que un hijo vivo era más importante que sus prejuicios. Regresé con él y tuve la oportunidad de simplemente criar a mi hijo. Beto tenía una idea fija, quería que le diera a luz un hijo. Y no pude quedar embarazada. Los médicos le dijeron que esperara un poco, pero él insistió. Sergio tenía 4 meses cuando empezó a hacer conmigo lo que quisiera, cuando quisiera. Se emborrachó y se portó horrible. Y, luego, lo justificó por el hecho de que quería un hijo de mí lo antes posible. Me traía muchas flores. Y así fue durante varios meses. Al final dije que me iba para siempre. Rompí la relación muy abruptamente, después de otra de sus escenas de borrachera. Me golpeó en serio, y yo temí por mi vida. Lo dejé. Nuevamente alquilé una habitación en un albergue en el taller de costura y conseguí un trabajo allí. Suficiente para vivir. Además, mi madre me ayudó un poco. Sobreviví. Pero Luis no se calmó. Me acosaba, me amenazaba. Ya no me importaba. Un día llegué a casa del trabajo, pero Sergio no estaba allí. El vecino dijo que un hombre entró con un arma y se lo llevó. Dijo que este era su hijo, y que me estaría esperando en casa con él para conversar. Esa era la única forma en que podía atraerme hacia él. Me asusté, fui donde Luis. Estaba ebrio, y eso me asustó aún más. Comenzó la persuasión, el reconocimiento. Pero ya le tenía miedo. Su pistola estaba sobre la mesa junto a él. Me robó mi bebé. Dije que no hablaría de nada hasta que me llevara a mi hijo de allí. Y me dio 1 hora. Dijo que, si no regresaba, nos mataría a mí y al niño. Estaba desesperada y no sabía qué hacer. Estaba caminando con Sergio en mis brazos por la calle y vi a don Pedro Simán. Pensé que, si le daba al niño, Luis nunca lo encontraría. No sabía si volvería con vida. Incluso el hecho de que me hubiera robado a mi hijo era una pesadilla para mí. Comprendí que este hombre había llegado al límite, que ahora era capaz de cualquier cosa. Le di al niño y no me atreví a decirle que, si no aparecía hasta la mañana, se llevara a Sergio al orfanato. Es solo que mi lengua no pudo decirlo. Empecé a asegurarme de que todo estaría bien. Dejó a Sergio, puso su cruz sobre él y fue con Beto. Y todo sucedió muy rápido. Ya estaba borracho cuando llegué. Le rogué que nos dejara solos a mí y a mi hijo. Me amenazó con que lo denunciaría por robarle su niño, que testificaría un vecino. Y gritó que su padre nos escondería a mí y al vecino sin pestañear. Y deja que el niño vaya. Después de estas palabras, dijo que no me necesitaba, pero que como le había hecho mucho daño, se acostaría conmigo cuando quisiera. Hasta que se sintiera mejor. Intenté simplemente irme, decidí que no hablarían con él, sino con sus padres. Esto no podía continuar. Luis me detuvo, trató de violarme. Y estaba tan cansada de tenerle miedo que comencé a resistirme con todas mis fuerzas. Me golpeó y traté de huir. Una pistola cayó bajo mi brazo, apunté a Beto y disparé. Solo que no a él, apunté específicamente a la pared, solo quería asustarlo. Me quedé sorda por el disparo, Luis tropezó y cayó. No miré lo que le pasó, y cómo estaba, simplemente me escapé, dejando su arma atrás. Ni siquiera podía pensar que se golpeó la cabeza, y este golpe sería fatal. Me escapé,
pero no fui directamente a casa. Me sentí mal, perdí el conocimiento y me quedé en la calle casi hasta la mañana. Y por la mañana, me desperté. Me llevaron al hospital. Los médicos dijeron que estaba embarazada de nuevo. Sin embargo, Beto se salió con la suya. Y la policía me recibió en el hospital cuando me iba. Y ahí ya me enteré que Beto había muerto en la noche, que mis huellas estaban en su arma. Les conté todo, pero los padres de Beto enloquecieron de pena. Ordenaron mi asesinato allí mismo en la celda. Me golpearon tanto que perdí a mi hijo. Su niño. Estaba en el hospital de la prisión cuando la madre de Luis vino a verme. Quería intimidarme, o tal vez solo estrangularme, no lo sé. Le conté sobre el niño, que me golpearon y perdí al bebé de Luis. Empezó a llorar y admitió que su esposo ordenó que me golpearan. Resulta que mató a su nieto con sus propias manos, lo último que quedaba de su hijo. A continuación, pasó el juicio. Sus padres se aseguraron que me dieran una condena dura. Nunca volví a ver a Sergio. Mentí que mi madre se lo llevó, y su tutela del distrito ya estaba resuelta. Mi madre estaba en el hospicio en ese momento, estaba gravemente enferma y murió antes del veredicto. Nunca supo que estaba en la cárcel. Luego pasaron 5 años. No sabía qué le pasó a mi hijo, pero los conocidos de mi compañera de celda me ayudaron. Rastrearon a don Pedro y descubrieron que él mismo estaba cuidando al niño. Dije que sería mejor llevarlo a un albergue, pero me disuadieron. Me dijeron que, por supuesto, estaría mejor en un orfanato, pero que allí lo podrían dar en adopción y se olvidaría de mí. Pedro entonces no vivía en la calle, pasaba la noche con una anciana, y Sergio estaba con él. Y pensé, bueno que así sea. Todos estos 5 años solo pensé en él. Tenía miedo de ponerme en contacto con don Pedro, pensé que, si se enteraba de que estaba en prisión, entregará a mi hijo a un orfanato. Me informaban periódicamente que todo estaba bien con mi hijo, que Pedro lo estaba cuidando como si fuera suyo. Dejó de beber, se volvió un hombre. Solo que no le hablaron de mí, a petición mía. Entonces, esperé el final del período y me fui. Me acabo de enterar hoy que golpearon a don Pedro y se llevaron al niño, y vine. Los médicos me dijeron que Pedro era paciente del doctor Alberto Cerritos. Me di cuenta de que te vería, pero no pensé que ya estabas tan inmerso en esta historia. Me atasqué en esto incluso entonces, hace 8 años, cuando te vi por primera vez. Entiendo que ahora no dependes de mí. Vamos donde don Pedro Simán y te llevaré a casa. ¿No te importa? Begoña se encogió de hombros. No tengo a dónde ir. No estoy en contra. Ella habló con Pedro durante más de 1 hora, él le contó cómo creció su hijo y Begoña lloró y le contó por qué no regresó por él y lo agradecida que estaba. Su conversación terminó, y pronto Begoña terminó en el departamento de Beto. Se duchó, se cambió de ropa y se acostó en el borde de la cama que él le dio. Ron inmediatamente se subió a sus brazos y ronroneó afablemente. Sabes, él no deja que yo lo toque. No le gusta que lo manoseen. Y él solito ha venido a ti. Probablemente no recibe suficiente atención. Pareces estar ocupado con tu trabajo. Probablemente no salgas con él. Bueno, siempre me hizo gracia cuando un hombre adulto pasea y lleva atado un gato, o un perro tan pequeño. Begoña se echó a reír, y al sonido de su risa algo saltó en el pecho de Beto. Cómo la extrañaba. Pero no se permitió sentirlo. Hablaron durante mucho tiempo y luego se durmieron. Se tumbó a 3 metros de ella, en el sofá, y la oyó respirar. Y por dentro se sentía cálido y alegre. Era como si la hubiera estado esperando todos estos años. Exactamente a ella. Solo a ella. Por la mañana desayunaron y juntos fueron al albergue. Sergio vio a Beto y a una mujer a su lado. A ninguno de ellos esperaba, pero miró más de cerca y preguntó: ¿Madre? ¿Eres mi mamá? Dios, no lo has olvidado. Era solo un niño pequeño.
Abrazó a su hijo y él la abrazó con tanta fuerza que podía asfixiarse. Estaban llorando y hablando entre ellos. Begoña, lo mejor que pudo, le explicó por qué se había ido por tanto tiempo. El doctor, que presenció esta escena, no pudo soportarlo y también se echó a llorar. Luego, ella llamó a su amigo, y él llamó a otro amigo, y prometieron considerar el tema de la adopción lo antes posible. De todos modos no te van a dar a tu hijo, y Beto ya completó todos los documentos. Debes tener una casa y un trabajo. ¿Lo entiendes? Por lo general, los padres primero se ponen de pie y luego vienen a recoger a los niños después de su liberación. Begoña comenzó a llorar de nuevo. Había esperado demasiado para ver a su hijo y ahora marcharse sin él. Sin embargo, gracias a conocidos que conocían a alguien que conocía personalmente al alcalde de la ciudad, Beto llevó a Sergio a casa esa misma noche. La alegría de Bego no conoció límites. No dejó que Sergio se le escapara de las manos, y él no la dejó ni un minuto, e incluso quería ir al baño con ella. En un día encontró tanto a su padre como a su madre. Ese día se durmió feliz, y Beto y Begoña fueron a la cocina a discutirlo todo. Tengo una casa en el pueblo, heredada de mi madre. Me dijeron que podía ir allí y llevarme a Sergio. Hay un trabajo para mí, y una escuela. ¿Estás loco? Este es mi hijo también. No puedo dejarlo ir ahora. Beto no esperaba que ella quisiera quitarle al niño. No me lo puedes quitar. Las lágrimas brotaron nuevamente de Begoña, y Beto, al darse cuenta de que había ido demasiado lejos con esta frase, la abrazó. La tranquilizó como lo hacía antes abrazándola con fuerza. Tenía muchas ganas de besarla, pero no se atrevía. También pensará que quiere algo de ella por su hijo. Entiende, tengo un buen trabajo, mi propio apartamento. Hay 3 habitaciones, como puedes ver, y Ron y yo vivimos aquí solos. Quiero que tú y Sergio vivan aquí conmigo. Comencemos donde lo dejamos entonces, hace 8 años. Todavía somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante. Sergio estaría mejor aquí. Sí, y don Pedro Simán está aquí, y lo crió. Sergio lo consideró su padre todo este tiempo. No puedes simplemente recogerlo y llevártelo. Él tiene su propia vida aquí. Begoña entendió que estaba diciendo las cosas correctas, pero aún así sacudió la cabeza negativamente. Seré una carga para ti. No contratarán a una ex convicta. En el pueblo ya he hecho un trato, pero aquí no sé a dónde ir. ¿Entiendes? Y arruinaré tu reputación. Es más fácil para un niño en el pueblo, estudiará allí. Discutieron largo rato, hasta casi la medianoche, y decidieron dejar el asunto para el día siguiente. Alberto entendió el principal problema es que ella ha estado presa. Pero, si ella no tuvo la culpa, se puede intentar arreglarlo todo. Al día siguiente, Alberto dejó a Begoña y Sergio en casa y se fue a trabajar. En primer lugar, le contó las buenas noticias a don Pedro Simán y luego fue donde Diana Bonilla. Tengo una petición personal para ti, Diana Bonilla. Sé que tu esposo es el mejor abogado no solo de nuestra ciudad, sino de todo el distrito. Te contaré una historia que podría interesarle. Si puede probar en la corte la inocencia de una persona, entonces tomará toda la compensación que se le debe. Sé que la compensación será impresionante. Solo es importante para nosotros restaurar nuestra reputación y buen nombre. Diana Bonilla llamó a su esposo y Alberto le contó en términos generales la esencia del asunto. Al escuchar que, en caso de Begoña, estaba dispuesto a entregarle todo el dinero, el abogado se animó y dijo que levantaría el expediente. Esto terminó la conversación. Durante la pausa del almuerzo, Beto llamó a Begoña y Sergio. Él le compró un teléfono, una tarjeta SIM y algo de ropa. Compraron tanto para Sergio que las compras apenas caben en el auto. Al enterarse de que podría ser absuelta, Begoña se animó. Beto entendió que este hecho definitivamente la haría quedarse en la ciudad. Unos días después, llamó Samuel Domínguez,
el mismo abogado que prometió hacerse cargo del caso de Bego diciendo que había al menos una laguna en él. Encontré solo una forma de justificar a Begoña. Toda la prueba de su culpabilidad estaba ligada a la confirmación del patólogo. Se jubiló hace un año, vive en la ciudad. El expediente dice que ella lo golpeó con una pistola y le rompió la cabeza, pero si él mismo se cayera, entonces la naturaleza del daño sería diferente. Las imágenes del golpe del caso se evaporaron milagrosamente, solo quedó la conclusión del patólogo. Si da el testimonio correcto, tenemos el caso en el bolsillo. Beto sonrió. Y esa sonrisa nunca lo abandonó ese día. El hecho es que hace un año, la única hija del patólogo, Valerio Funes, tuvo un terrible accidente. Alberto la sacó del otro mundo no una, sino 3 veces tantas veces estuvo a punto de morir durante la operación de 1 hora y después, cuando estaba en cuidados intensivos. El padre de la niña entonces lloró como un bebé y dijo que le debía todo a los médicos, incluso trató de dar algo de dinero, pero nadie lo tomó, por supuesto. Lo calmaron y lo dejaron ir a casa. Después de eso, se retiró hacía mucho tiempo que estaba jubilado, pero siguió trabajando y trabajando. Cuando la hija fue dada de alta, él comenzó a cuidarla. No caminaba, pero ahora, al parecer, hasta bailaba. La mujer trabajaba como bailarina de ballet, pero, después del accidente, comenzó a liderar un grupo con los niños enseñando. Beto llamó a Valerio Funes, tuvieron una buena conversación. El anciano le dijo a Beto que su hija ya se había recuperado por completo, solo el dolor, a veces, la atormentaba. Aún así, hubo mucho alivio. Le contó su situación y le dijo que fuera a su casa por la noche. Se negó a discutirlo por teléfono. Beto llegó a la hora señalada y el anciano lo dejó entrar. Su hija vivía con él, la música salía de su habitación. Ella entrenaba. Me amenazaron entonces. Escribí exactamente lo que me pidieron. Dijeron que nos matarían a mí y a mi hija. Fue hace mucho tiempo, todavía era muy joven, una colegiala. Les escribí todo lo que me pidieron, y ni siquiera me molesté en preguntar para qué era. Resultó que planté a una mujer inocente. Pero, ¿cómo puedo ahora decir la verdad? ¿Qué pasa si nos encuentran a mí y a mi hija y cumplen su promesa? Beto negó con la cabeza. El abogado que manejó el nuevo juicio también lo pensó. Y se enteró de que ni su madre ni el padre de Beto sobrevivieron a su muerte. Su padre murió casi inmediatamente después de que Begoña fuera encarcelada, tenía un problema cardíaco y su madre murió hace un año. Le diagnosticaron cáncer, es demasiado tarde. Entonces, no hay nadie para vengarse. Valerio Funes asintió. Entonces estoy de acuerdo. Entonces estoy a favor. Soy tan culpable ante esa muchacha, tan culpable. Y te lo debo todo, Beto, salvaste a mi hija. Haré todo. El caso se puso en marcha, aunque a regañadientes. Samuel Domínguez presentó pruebas de la inocencia de Begoña, el testimonio de un patólogo intimidado que admitió ante el tribunal que había sido amenazado. Dadas las circunstancias, no se le imputa nada por falso testimonio. No hubo abogados más caros, como los hubo en el primer juicio de Bego. Como resultado, su honor y dignidad fueron recuperados. El abogado recibió una cantidad indecentemente grande, de la cual tomó solo una parte por la bondad de su alma, puso el resto en la cuenta que abrió para Sergio. Resultó que tanto Diana Bonilla como su esposo Samuel Domínguez se dedicaban a la caridad y no eran famosos por su codicia. Begoña consiguió una oportunidad de un buen trabajo. Y Beto logró persuadirla para que le diera un chance. Comenzaron todo de nuevo, su relación se desarrolló de forma lenta pero segura. Porque sus sentimientos no se habían desvanecido en absoluto. Simplemente se calmaron bajo el yugo de las circunstancias. Un año después de que Begoña fuera absuelta de manera definitiva e irrevocable, quedó embarazada y dio a luz una bebé de Beto, una hermosa niña, Alejandrita. Sergio estaba feliz, daba su vida por su hermana pequeña. Él le enseñó a caminar y hablar.
Y el padrino de la pequeña Alejandra fue Pedro Simán. Después de recibir el alta del hospital, Alberto comenzó a buscar sus documentos. Al principio, Pedro vivía con ellos, en el apartamento de Beto, pero, después de ponerse de pie, inmediatamente alquiló una casa. Luego, consiguió trabajo como guardia de seguridad en un hostal, donde le dieron una pequeña habitación. Ahora trabaja allí, donde tiene comida absolutamente gratis. Ahorra dinero para una pequeña casa en algún lugar de las afueras de la ciudad y, a menudo, visita a la feliz familia Cerritos. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.